¿Listos para algo real? Bienvenidos a Nada Más que la Verdad. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Y quizás compartir alguna que otra historia? Soy Edgardo y aquí arrancamos cada programa con una propuesta muy simple. Este es el lugar donde las conversaciones fluyen sin filtros ni ataduras. Nos sentamos con personas fascinantes para charlar de todo, sin guiones ni segundas intenciones. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Hoy no tengo invitados, va a ser más cortito. Este es un simple programa de reflexión, como si fuera una editorial de temas que a mí me parecen importantes y que por lo actual creo que son buenos de compartir. Para aquel que no está escuchando, va a ser algo diferente a lo que están acostumbrados. El viernes vamos a estar 6:30 en vez de las 6. Nuestro invitado tiene que venir un poquito más tarde, así que nada, avisos de ocasión. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Esto es Nada Más que la Verdad. Quería hacer este programa porque estoy corto de tiempo, tengo unos compromisos importantes y tengo que dormir temprano. Entonces quería hacerlo en una modalidad diferente a la que estamos acostumbrados. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es plantear y pulir algo que tengo en la cabeza desde hace rato y que quiero compartirlo con ustedes en virtud de lo que fueron las elecciones en Estados Unidos y lo que fueron las elecciones en Argentina y lo que es la capacidad de elegir que tenemos. Soy una persona que cree que Dios nos dio el libre albedrío y el libre albedrío nos lo dio Dios y nos lo otorgó a través de que nosotros podamos ser quien querramos ser, inclusive negándonos la presencia y la existencia de quien nos creó, en función de que cuando realmente lo aceptamos y trabajamos en función de él, lo que vamos a encontrar es amor real o la fe verdadera y no una imposición. Esto es una piedra angular y es algo importante de tener en cuenta para quien les habla o de quien escuchen, porque siempre va a estar esa premisa, que es la del libre albedrío, que es ni más ni menos que la libertad en sí misma. ¿Cuál es la oposición al libre albedrío? La oposición al libre albedrío, es decir, la oposición contraria a la libertad o a la capacidad que tiene uno de elegir, es la mentalidad de colmena. Cuando ustedes entran y juegan con una inteligencia artificial o con una computadora que tiene un servidor, vamos a hacerlo fácil. Cuando ustedes le escriben a una inteligencia artificial, no le están escribiendo a una inteligencia artificial, le están escribiendo a una puerta que lleva a comunicarse con una gran computadora que está atrás. Y esa puerta está dividida en miles o millones de puertas que son cada uno de sus usuarios. Entonces lo que hacen ustedes es escribirle a y este ejemplo es por lo cual quiero ahondar un poquito más. Lo que hacen ustedes es escribirle y preguntarle algo. Eso que ustedes le preguntan tiene su respuesta y en función de esa respuesta es lo que ustedes reciben. Ustedes no hablan ustedes hablan solamente con una inteligencia artificial. De vuelta, ustedes hablan con una. Tiene un montón de caras, pero siempre es una centralidad. Cuando ustedes entienden que hay una centralidad y no hay una individualidad, van a entender que el individuo no existe. Siempre va a haber una computadora del otro lado. Siempre va a haber una mentalidad de colmena. ¿Por qué se llama mentalidad de colmena? Porque se hace lo que quiere la colmena. Y la colmena generalmente es manejada por una mente maestra o, en todo caso, por una abeja reina o ejemplos naturales y demás. Y en función de eso, cada uno cumple una función que está predeterminada en función de lo que es, si es un zángano el zángano, si es una abeja que se encarga de la recolección, va a ser siempre la recolección y no puede suplantar a la reina, no puede ser una abeja soldado, no puede ser recolectora de polen y así lo mismo pasa con las hormigas y demás. Es decir, y la colmena se define a sí misma como una colmena, entonces, y esto puede parecer medio tonto, la colmena se define a sí misma como una colmena. Sí, se define a sí misma como una colmena, pero es diferente de la colmena de al lado, que está manejada también por un conjunto de personas o un conjunto de bichos o lo que fuere, o de computadoras que están bajo el reinado de un ente.
¿Por qué voy a esto? Porque una vez que nosotros entendemos que existe la mentalidad de colmena, vamos a entender que existe la censura de una manera diferente. ¿A qué quiero decir esto? La censura hay dos estilos. La primera es el filtro propio, que está en función del qué dirán. Entonces tengo que tener mucho cuidado porque no quiero que el resto piense de mí algo diferente a lo que quiero que el resto vea de mí en función de lo que la sociedad considera correcto. Entonces me tengo que cuidar en lo que digo. ¿Por qué? Porque la mentalidad de colmena de la sociedad hay cosas que considera correctas y hay cosas que considera incorrectas. Entonces, mi persona tiene que expresarse de manera tal que no entre en lo que popularmente se considere como incorrecto. Y después está el filtro ajeno, donde te golpean la puerta, te dan de baja una cuenta que tenés de una red social, te denuncian, vienen, como pasó muchas veces durante la cuarentena, a nivel electrónico sobre todo. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque de acuerdo al box que vos le des o el justificativo que vos le des a tu censura, en contra de la mala información, de la desinformación, de discursos de odio, de xenofobia. Y acá hay algo que me parece que está muy bien, pero está mal en su contraparte. En función de la lucha contra el nazismo, cosa que está bien, pero no contra el comunismo, cosa que fue igual o más perversa que el nazismo, sobre todo si toman en cuenta los números y si los números importan, y si cada número es una persona. Mató mucha más gente el comunismo que el nazismo. Y acá es donde entramos en otra parte. Yo no tengo la capacidad de expresarme, aunque sea incorrectamente, porque caigo presa de la censura. La censura propia es una decisión personal que cada uno tomará en función de lo que quiere ser o aparentar ser para el resto. Pero la censura ajena va de acuerdo a que yo no tengo la capacidad de decir tal cosa o de expresarme de tal manera. Como no tengo la capacidad de decir ni de expresarme de tal manera, cuando lo haga voy a infringir lo que quiere la mente maestra, la colmena, la inteligencia artificial, el Estado, lo que fuere. Me van a venir y me van a hacer pagar por las consecuencias de lo que yo he cometido, el crimen atroz que he cometido. Es diferente cuando vos lo pensás como una mentalidad de colmena que cuando vos lo pensás por lo políticamente correcto. La única batalla que vos le podés dar a la desinformación, xenofobia y todo lo que vos creas que está mal expresarse, es el desenmascaramiento de la misma a través de mejor información, mejor discurso y la capacidad libre que hay de confrontar y de hablar. Cuando sacás esa capacidad libre que tiene la gente de expresarse, lo que vas a encontrar es un grupo de timoratos que tienen miedo de hacer o decir en función de lo que el resto le diga o de que lo vengan a buscar. Muchas veces ese grupo de timoratos, si están bajo una dictadura, tienen que serlo si quieren sobrevivir, porque si no, nosotros tenemos ejemplos de sobra con respecto a lo que ha ocurrido. Todo esto es un preámbulo importante para entender el concepto de libre albedrío, el concepto de libertad y el concepto de individualidad. El colectivo es bárbaro para que te lleve de un lado a otro, para que haga una parada y vos puedas tomarlo a un precio accesible. Pero el colectivo no sirve para preservar tu individualidad. Lo único que sirve para preservar tu individualidad es la capacidad que vos tenés de hacerte valer. Y acá parece tonto, pero en función de lo que vos quieras defender, de lo que vos quieras luchar y de lo que vos quieras ser, y la capacidad que tenga la sociedad de absorber eso, es qué tan libre vas a ser. De vuelta, en función de la capacidad que vos tengas de ser y de defenderte a vos mismo con tus propias ideas, va a ser la capacidad que vos vas a tener de vivir una sociedad más abierta. Si la sociedad no te da ninguna capacidad de eso, porque vivís en una sociedad que es intolerante, te hace desaparecer, ejemplos de esos tenemos mucho en nuestra historia argentina, o vas en contra de lo que dice la religión X y entonces también te azotan o lo que fuere, también sucede. Y acá hay otra parte importante.
Ayer hubo elecciones en Estados Unidos. Y hace un año y moneditas hubo elecciones generales en Argentina. El balotaje fue aparte. Y el discurso y los medios se comportaron igual con el PRO que se comportaron con el Partido Demócrata. Esto es que gente que se cree influyente apela a su capacidad de ser influyente, por lo que ha logrado, para convertir a un grupo de gente que tal vez la respete o la aprecie, para que hagan lo que esa persona influyente quiere que haga. Y acá hay una distinción. Es diferente quien hace campaña política por un candidato, que está perfecto y está bien que lo haga, porque dará sus razones, como yo estoy expresándome libremente. Entonces, en función de esas razones y de lo que da, va a escuchar el candidato del otro lado, o la persona que va a escuchar del otro lado va a decidirse por ese candidato o no. Pero si solamente yo, denostando al candidato X o tal o cual, acuérdense que la misma Patricia Bullrich, que hoy es hiperoficialista, decía que la mentalidad y el discurso de Milei era de skinhead y que eso era terriblemente malo y que los medios repetían exactamente eso. Y de las celebridades que hablan en función de que el resto está mal, que me persiguen, de lo que se va a venir y de lo negro que viene eso, y siempre de manera peyorativa, y que vamos a... Y en Estados Unidos se dio un combate totalmente desproporcionado entre estrellas de Hollywood, y esto fue en la última semana, y para quien no sabe lo que pasó, téngame un poquito de paciencia, que va a entender el punto de lo que planteo. En Estados Unidos se dio una batalla totalmente desigual entre los Vengadores, que se llamaron a unirse en contra de Trump, que eran cada uno Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. y demás, llamando a votar por Kamala Harris y el Partido Demócrata. Hollywood tiene siempre un encolumnamiento general hacia el Partido Demócrata. Y por el otro lado, una ardilla y un mapache. Y ganaron la ardilla y el mapache. ¿Por qué? Y ahora les explico por qué. O en el estado de Pensilvania, un Amish gay. Cuando la gente cree que vale más de lo que realmente vale, se esfuerza menos de lo que debe esforzarse. Repito, cuando la gente cree que vale más de lo que realmente vale, se esfuerza menos de lo que tiene que esforzarse. Como juntar un montón de caras bonitas que tienen un recuerdo simpático del pueblo en general puede traer un efecto deseado. No hace falta pulir ni el mensaje, ni qué vamos a decir, ni cómo lo vamos a hacer, ni nada. Porque solamente nosotros y nuestra representación y lo que nosotros valemos, vale por lo que nosotros decimos. Pero ¿qué pasa? Del otro lado chocas con la realidad. Hace 10 días atrás había una persona, una pareja que está casada, legalmente casada. Ese casamiento está entre una persona que es un norteamericano y su esposa que es alemana. Están legalmente casados en el estado de Nueva York. Tenían, como muchos, cuentas de redes sociales, eran influencers, y tenían, y esto lo que estoy diciendo es 100% real, no, porque van a escuchar algo que parece totalmente loco, pero es 100% real. Tenían una ardillita y un mapache. Y esa ardillita y mapache le enseñaron a hacer trucos, y hacían las cosas que hacen en las redes sociales los influencers y demás. Obviamente que en algún que otro lado dieron su opinión de a quién votar y demás, y un grupo de gente se enojó y empezó a hacer denuncias en contra de estas dos personas que tenían una ardilla y un mapache. Cuando estás en un país que el alcance del Estado es real, las consecuencias de las acciones de los funcionarios son reales. ¿Qué sucedió? Hicieron una serie de denuncias que tenían rabia, en teoría, porque no lo dijeron en su momento, estos animales que tenían más de, creo que la ardilla tenía 9 años viviendo bajo cuidado de esta gente, y cayeron 4 agencias diferentes
bajo la orden de un juez, rodearon la casa, sacaron a la gente afuera, los esposaron como si fueran criminales. En función de que los esposaron y todo, se dieron cuenta que la mujer era alemana, la amagaron con deportarla, tuvo que presentar todos los papeles, que era ciudadana norteamericana, y se llevaron la ardilla y el mapache, que estaban viviendo en esa casa. 2 días después, como nadie los fue a reclamar, los mataron. Los durmieron con eutanasia, les dieron una inyección y se murieron. Obviamente, estas personas, en el momento siguiente que los desesposaron y fueron a querer buscar a sus mascotas, se dieron cuenta cuando los liberaron que las mascotas estaban fallecidas. Como tenían su canal y sus seguidores y demás, le plantearon esto a la sociedad en general. ¿Y qué es lo que se decidió la sociedad en general? Que la realidad de un Estado sobredimensionado es mucho mayor que un montón de caras conocidas, familiares y queridas de actores de Hollywood. Entonces, la balanza se terminó de inclinar hacia aquel que decía menos regulación, no necesitamos que haya 4 agencias federales y 2 jueces para que vayan a sacarte tus animales domésticos y para que después los terminen matando en lugar que te los dejen a vos. Porque esos animales estaban perfectamente cuidados. Suena loco, ¿no? Pero es lo que realmente sucedió. El estado de Pensilvania, en Estados Unidos, tiene una democracia indirecta donde se eligen representantes de estados. Y son los estados los que eligen al presidente de los Estados Unidos. Entonces, los estados tienen cada uno su valor. De acuerdo a la cantidad de gente que tienen, van a tener su valor. Un número, ¿no? El estado de Pensilvania creo que eran 12 votos electorales y demás. Bueno, ¿qué sucedió? Las agencias, la comunidad Amish en Pensilvania no era habitualmente concurrida para votar. Los Amish, para quien nos escucha del otro lado, es una población que ha decidido que el tiempo frenó en 1800 y viven con herramientas, sin tecnología y demás del 1800. Se mueven en carretas, tienen caballos, tienen graneros y ellos quedaron en el 1800. Consideran que la electricidad y todo lo que eso trae no es correcto en un estilo de vida saludable, entonces ahí quedó. Los Amish aportaron 180.000 votos positivos hacia los republicanos. El estado de Pensilvania se ganó con 170.000 votos. ¿Cuál fue el factor desencadenante de esto? El factor desencadenante fue que agencias reguladoras entraron a granjas Amish a secuestrarle la producción y demás porque no cumplían con los estándares que querían las agencias reguladoras de calidad de la leche, materiales y demás. Entonces una persona que, para el que nos escucha del otro lado, era un Amish que era gay, que es gay, se dedicó durante el tiempo que tuvo libre de ir de pueblo y de granja Amish en granja Amish para decirle: si queremos tener la libertad de seguir viviendo como conocemos en nuestro estilo de vida sin incorporar tecnología, tenemos que votar al candidato que nos da eso. Convenció a 180.000 personas que fueron a votar, fueron a las urnas. Y el estado ese se ganó por 170.000 votos. Hay pequeñas acciones de gente que son don nadie, que si tiene la capacidad de hacerte ver la realidad en carne propia, vale más que toda la publicidad paga del otro lado. Y un ejemplo de esto es lo que sucedió en la elección pasada, con Milei en el balotaje, donde la realidad se antepuso a lo que se creía del otro lado. Nos quedamos sin combustible. Y si nos quedamos sin combustible y no hay más nafta. Sabotaje, estaba preparado, todo lo que vos quieran, pero la gente no entendió. Y Milei sacó el 56% de los votos. Y lo mismo lo entendió en Estados Unidos. Y Trump ganó el voto popular. Yo muchas veces hablo y la gente que está al lado mío se rasca la cabeza porque piensa que estoy loco, en función del alcance real del Estado.
El carácter personal que tenemos de poder manifestar las cosas que conocemos, vivimos y demás hacia los que están al lado nuestro es importantísimo, porque en función de eso es lo que del otro lado van a entender qué es lo que nos pasa. El ejemplo del Amish, el ejemplo de esta gente que le mataron sus mascotas. El alcance real del Estado es enorme. Y en Argentina todavía es más grande de lo que se conoce. Lo que estamos acostumbrados es que en Argentina el alcance real del Estado sea nimio por falta de ejecución. Tenés un montón de leyes que cuando las quieren ejecutar van a encontrar la manera en donde hayas violado tal cual ley, tengas tal cosa fuera de reglamento y demás, entonces en función de eso te caiga una pena o lo que fuere. Y acá hay una diferencia importante entre lo que es la persecución política o el lawfare de lo que es el hecho y la concatenación normal de un hecho jurídico. ¿A qué me quiero referir? Y esto yo lo viví de dos maneras, de un lado y del otro lado del otro. En el 2014, temporada del 2015, perdón, con un grupo de concejales habíamos descubierto que faltaban decenas de millones de pesos de las arcas municipales. Hicimos un relevamiento general, es decir, relevamos, no siendo nuestra función, con gente del PRO, del radicalismo y demás, uno por uno todos los expedientes y todo lo que había en publicidad pública. Porque sabíamos que había 2 expedientes que eran problemáticos. Encontramos muchos más de 2 expedientes, se interpeló al intendente, se llevó y todo eso. Pero no hicimos ninguna persecución política a ninguno de ellos, por más que sabíamos que había algo que estaba mal. Hicimos un relevamiento general. Y acá es donde hay una diferencia entre una cosa y otra. Cuando vos no tenés un relevamiento general y te van a buscar por nombre y apellido, lo que están haciendo es una persecución de tu persona, sea una persona física o jurídica. Y eso, en países donde el alcance de la justicia y de las agencias del Estado es real, da mucho miedo. Y eso, desde el punto de vista de la Argentina, en donde tenemos malos ejemplos de cosas que han pasado, también. Cuando un político se queja de que lo están investigando y que le encuentran cosas que están mal, y llegan a esa investigación en función de una denuncia, ahí tenés una concatenación entre un hecho jurídico y una acción jurídica. Cuando lo que se hace es investigar a una persona de pe a pa hasta que le encuentran algo malo, tenés algo que se llama ir a pescar. En el estalinismo había una persona, digo en el estalinismo pues fue en el momento que Stalin estaba en el poder, que se llamaba Beria. Él tenía un ejemplo, él tenía un dicho que decía: márcame la persona y yo encontraré cuál ha sido su pecado. Porque era simplemente marcarlo y era encontrar y buscar y buscar y buscar y buscar hasta que se encontré qué era lo que había hecho mal. Parte de lo que se está viviendo en Argentina, y que de lo cual estamos podridos y dimos vuelta como sociedad la hoja votando Milei, hay que ver si lo lleva adelante, era esa sensación agobiante de que tenías un Estado siempre respirándote en la nuca, sobre todo después de el desastre que hicieron con el COVID y la implementación del COVID. ¿Por qué? Porque agarraron una excusa con una falsa empatía de lo políticamente correcto para llevarlo a una mentalidad de colmena. ¿A qué me quiero...? Muchas veces te encontrás, le voy a dar un ejemplo local que a mí siempre me molesta. Caen 5 gotas y hay alerta meteorológico. Los chicos no van al colegio. Declaran alerta meteorológico, deja de llover, sale el sol. Los chicos no fueron al colegio. No vivimos en un lado, y cuando digo eso, el último ejemplo fue el de esta semana, el del lunes. ¿No? Llovió,
alerta meteorológico. Listo, a las 8, yo fui, dejé a los chicos en el colegio, y a las 8 me dijeron, alerta meteorológico, lo fui a buscar de vuelta, traje para casa. Todo el día alerta meteorológico, porque llovía. Yo me crié acá. Llueve, hay sudestada, hay viento. Pero ¿qué pasa? Hay alerta meteorológico. Listo, no hay clase. No hay clubes, no hay nada, hay alerta meteorológico. Porque es la excusa. Porque como no tenemos mantenimiento correcto de los colegios se llevan adentro. Hay alerta meteorológico. No es que los colegios no tienen infraestructura. Es que hay alerta meteorológica. Porque no están preparados para mucha agua. O sea, como si lo que cayera del cielo es un evento totalmente antinatural. Pero ¿qué pasa? Hay que ser políticamente correcto. ¿Y si se cae un árbol? Y no sé, ¿y si se cae un árbol? ¿Y si el árbol en vez de caerse en el colegio se cae en tu casa? No estamos hablando de un evento en donde teníamos vientos huracanados. No estamos hablando de un lugar donde tenemos tornados. Estamos hablando de que llovió. Mucho. Alerta meteorológica. Como no tenemos buen mantenimiento de calles, tenemos charcos. ¿Y la culpa de los charcos qué es? De la lluvia que cae del cielo. No es nunca de la falta de atención que necesitamos para la mantenimiento correcto de las calles. Entonces podemos pensar que en 10 años vamos a evitar que haya abnegamiento de calles. Hay un charco que se forma en Robinson Crusoe entre Jonas y el Tuyú, que hace 20 y pico de años atrás nos caímos con quien era mi novia, hoy mi esposa, y sigue formándose cada vez que llueve. En una calle de tierra. El mismo charco en el mismo lugar. No es que buscamos una falsa empatía, ser políticamente correcto para que haya una mentalidad de colmena, para que nadie diga, no, los chicos tienen que ir al colegio. No, ¿cómo vas a decir que tienen que ir al colegio cuando llueve? Sí, cuando llueve, cuando hace calor, cuando hace frío, cuando hay viento. Si nieva también. Si estamos hablando que hay vientos huracanados, que tenemos una alerta de tornado, que tenemos huracanes, que vivimos en un lugar peligroso porque hay 30 grados bajo cero y hay nevadas o hay ventiscas que te pueden agarrar en un lado caminando y te llevan puesto, bien, hay alerta meteorológica. Pero vivimos en Pinamar. Y las sudestadas fuertes, con vientos complicados donde se caen los árboles, son alertas meteorológicas. Pero sean poquitas en el año, con suerte. ¿Qué pasa? Cuando vos planteás que el alerta meteorológico no es tal, que hay que ir a trabajar, que hay que ir a cumplir, que los chicos tienen que tener educación, sos un insensible. Pero de vuelta, está en parte del libre albedrío que tiene cada uno. Eso que escuchan son mis anotaciones. Yo tengo que estar siempre mirando a alguien y teniendo mis anotaciones con mis machetes. Después tenemos una parte importante para entender bien qué es la democracia, que está relacionada a todo lo que venimos hablando, a la mentalidad de colmena, que es a lo que decía antes del colectivo, que el colectivo sirve para el transporte público, nada más. Y para la decisión de todos los individuos de trabajar en función de una mejor sociedad. Pero tiene que respetarse siempre el individuo como tal. ¿Por qué? Porque cuando no se respeta el individuo como tal, siempre hay alguien que va a ser el que decide no respetarlo, porque puede no respetarlo, y porque el individuo no se puede hacer respetar, porque no tiene lo que tiene que tener o no tiene las facultades para hacerlo. Sos mujer, anda a caminar sin velo por Irán y te vas a dar cuenta que vos podés ser todo lo valiente que quieras, pero te agarra la policía del pensamiento y desapareciste. O apareciste toda magullada. O te agarra un familiar, que es más triste todavía. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés un ejemplo como el que decía recién, llueve, alerta meteorológico, los chicos no van al colegio. Bueno, ¿qué vas a tener? Una invención de causas o estadísticas apócrifas donde... ¿Y si se cae un árbol? En ejemplo de España. España, para cumplir con las resoluciones de la Unión Europea en función de una agencia, en función de una agenda que es la del 2030, sacó 300
y pico de presas en los últimos años, que habían construido Franco y gobiernos anteriores para evitar que el agua se desborde. Llovió mucho y en una ciudad que se llama Valencia, en 1956 hubo una inundación muy fuerte, obviamente, 56, 24, pasaron casi 70 años, 68 años de diferencia. La gente no estaba preparada, no tenían los ríos volvieron a sus causas naturales y se volvió a inundar igual como se había inundado 60 y pico de años atrás. Cientos de fallecidos y muertos y demás. Desaparecidos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que inventar una causa. ¿Cuál es la causa que se inventa? Cambio climático. Bien. ¿Es una causa inventada? ¿Es una causa real? Bueno, nunca hubo una lluvia como esas en Valencia. Es una causa real. No, ocurren realmente y hay registros de la misma en los últimos 70 años. Bien. Pero ¿qué pasa? Necesitas que haya una falta de solidaridad para ejecutar el acto político que le saque a los políticos la responsabilidad de lo sucedido. Necesitas una causa que muestre que hay una falta de solidaridad, una falta de entendimiento para demostrarle a los políticos que ellos no tienen su responsabilidad. Cambio climático. Hace calor. Bien. Y el que piensa diferente se lo tilda de xenófobo, de derecha, fascista o lo que más le guste, porque ahora lo que está de moda es la izquierda, entonces todo lo que está es de ese lado. Décadas anteriores eran comunistas, hippies, vagos y demás. ¿Por qué? Porque lo que cambia es quién está en el poder y la idea que le quiere dar al que está en el poder. No es que los de derecha son malos y fueron malos siempre y los de izquierda antes eran buenos y ahora son malos y demás. Quien está en el poder, de acuerdo a la ideología que tiene, va a transformar al que está enfrente en su monstruo de ocasión. Y hay una parte importante cuando yo digo que el individuo es más importante que el colectivo. ¿Por qué? Porque te quieren hacer ver siempre que tu elección es egoísta, cuando no compartís la de ellos. Porque vos sos un egoísta, porque vos sos de determinada forma o determinado tal. Pero el voto es una elección egoísta, no es un voto colectivo. Tus razones pueden ser colectivas, pero tu decisión es egoísta. Un voto es una decisión egoísta, porque es tu ego, sos vos el que decide la dirección de tu país, la dirección de tu pueblo, la dirección de tu provincia. Y entender eso es qué es lo que yo quiero para mí o qué es lo que yo quiero para el grupo de gente que está conmigo, que yo considero que necesita mi voto. Siempre va a ser una decisión egoísta, nunca va a ser una decisión colectiva. Porque si fuera una decisión colectiva no hace falta tu voto. ¿Para qué vas a votar? No es democracia. Entender eso es entender la importancia del individuo. Yo sigo la política de Estados Unidos porque me parece más real que la local. La sigo desde hace 8 años. La realidad es que encuentro que las discusiones, ahora no, pero antes sí, las locales eran mucho más banales y las de Estados Unidos eran mucho más profundas. El fondo era la misma, ¿eh? Había una persona que estaba en el poder que quería hacer algo, los otros no lo dejaban, etcétera, etcétera. Pero la discusión de fondo era mucho más enriquecedora en Estados Unidos que en Europa, que en Argentina. Hoy, con la irrupción de Milei, hay la discusión política y de lo que Milei representa, con la gente que está atrás de él, no es él solo, hay una discusión política en Argentina mucho más enriquecedora. ¿Por qué? Porque
el nivel cambia, y cuando cambia el nivel podés expresarte de otra manera, y la gente que está enfrente te entiende lo que querés decir sin que te vean como un loco de la guerra. Las redes sociales como ex Twitter, yo tengo que dejar de decirle Twitter porque ya no es más hace rato, fueron más reales que lo sucedido en todas las cadenas de televisión. La gente que se dedicaba a hacer memes, a apostar, el mercado de apuestas fue genial. Todo lo que predijo el mercado de apuestas se cumplió. La gente jugaba su dinero en función de quién iba a ganar. En todos los estados las apuestas se pagaron como correspondían. Nadie quiere perder plata. Las cadenas de televisión, los periodistas, los intelectuales, los snobs, todos le erraron. No lo pudieron predecir. Muy parecido a lo que pasó en Argentina. Se alejaron tanto del pulso de la gente en función de vender una realidad enfrascada que era la que querían. Yo sigo una persona en X que es un militar retirado. Hoy hablé con él y bueno, estaba buscando la posibilidad, tiene un problema de salud, vamos a ver si lo podemos traer el año que viene, para que nos explique qué es realmente la geopolítica. ¿Por qué? Porque mucha gente lee lo que sucede en el mundo en el tono que quiere que el mundo se desarrolle y no de lo que realmente son las causas de lo que sucede en el trasfondo de lo que realmente sucede. Entonces, como Ucrania es malo, Putin es bueno. Como Putin es malo, Ucrania es bueno. Y todo lo que pasa de un lado y del otro está... Los rusos están avanzando, no, es una retirada estratégica para preservar cosas. Bueno, los ucranianos avanzaron un montón. No, fueron los rusos que hicieron la mejor línea de defensa para poder. Y como eso hay ejemplos de a millones en todos los conflictos bélicos que hay, Palestina, ni hablar de ir para atrás de la historia y demás. Pero ¿qué pasa? Los snobs disfrazados, los intelectuales, quisieron hacerse cargo del discernimiento personal de cada uno. Quisieron ir por encima del libre albedrío que tiene cada uno. Y en función de eso, generaron encuestas truchas, generaron percepciones diferentes, se pararon frente a la audiencia, explicaban que este era bueno, este era malo y demás. Y se alejaron tanto de la realidad que chocaron contra ella. Yo, hace mucho tiempo atrás, trabajé y realicé, cuando estaba en la facultad, yo creo que las realidades de las ideologías, cuando son buenas para un pueblo, o cuando determinada persona dice que es buena para determinado lugar, empiezan a generar tanto entusiasmo, porque le mejora la calidad de la vida y demás, que el que está al líder se puede permitir después desconfiar de la realidad en función de sus máximas, de lo que hace, de lo que dice y de quién es y de lo que logró para atrás, que después terminan transformándose en algo que no se puede sostener, que con el tiempo no se puede sostener, no se sostiene, no se sostiene, después se estrella. Mientras tanto, a la gente que estaba diciendo que eso no era sostenible en el tiempo, que puede funcionar ahora pero no se puede sostener en el tiempo, se la aliena, se la transforma en opositor, en golpista, se la transforma en basura, en ratas, en lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se choca el modelo con la realidad, y siempre la realidad sucede, Corralito, 2001, hiperinflación, bueno, en Argentina tenemos un montón de ejemplos, los crash bursátiles en otros lados y demás. Lo que tenemos es que ahí hay un cambio de rumbo, cambia el timón y vamos con otro. Empieza a funcionar la cosa y cuando empieza a funcionar crea su propio séquito y la historia se repite en sentido opuesto. Nosotros lo vimos mucho eso. Y cuando digo lo vimos mucho, vemos que el sentido opuesto, ¿en dónde se manifiesta? En una elección. ¿Y qué es una elección?
el pueblo decidiendo a través de un tercero. El pueblo no deliberará sino a través de sus representantes. Es el pueblo eligiendo a sus próximos dirigentes. Pero la realidad es que la elección es una expresión popular. La elección es una forma de preservar el sistema de sí mismo. Es la forma que tiene la gente de que cuando se siente saturada, expresa lo que siente votando a tal o cual candidato. Después, si las razones son válidas, si lo que promete son espejitos de colores y demás, no importa. Porque al momento de elegir, esa persona logró representar lo que la mayoría sentía. No pensaba ni quería, era lo que sentía. Porque es un acto, la elección, como la tenemos hoy, es un acto sentimental, no racional. Eso no significa que la gente no razone cuando elige, pero se va a dejar llevar en su mayoría por un sentimiento. Es una elección, es un concurso de popularidad entre ideas. Y aquella persona que represente mejor lo que la mayoría siente, va a encontrar en esa persona su líder. Y si esa persona tiene capacidad después de transformar lo que piensa y lo que dice en acción, es como sean los que veníamos hablando antes, que las cosas empiezan a mejorar. Y si es obtusa y quiere concentrar poder en vez de darse cuenta que se tiene que ir en 4 años, genera su ideología, el ismo, ¿no? Y tenemos todos los ismos que hay, y toda la ideología y demás. Y es acá, y hoy a la mañana, prendiendo la radio, llevando a mis hijos al colegio, dije, tengo que hacer esto, porque cuando se quiere intelectualizar algo de manera banal, como hizo hoy Marcelo Longobardi en la radio, se van a dar cuenta. ¿Y por qué digo se quieren intelectualizar con un razonamiento de cuarta? Porque lo que vos pensás y lo que vos decís, lo querés extrapolar al resto de toda la sociedad, en función de que vos sos el iluminado, y vos debés ser la abeja reina, vos debés ser quien digite la mentalidad de colmena, sin entender que hay libre albedrío del otro lado, que lo que la gente dice, piensa y demás, le nefrega, por no decir que le chupa 3 huevos, lo que piense una persona que se cree importante porque no le gusta el candidato tal o cual. Entonces, en función de eso, va a encontrar hasta el más mínimo detalle para decirle que es disparatado, que no tiene formas, que lo que fuere, sin entender que está representando lo que la sociedad siente. Por eso vivimos en democracia. Si no, viviríamos en una aristocracia. Un grupo de aristócratas que saben más que el pueblo va a decidir a través de ellos qué es lo mejor para ellos. Y para el pueblo, por supuesto. Y si el pueblo se rebela, son una manga de ignorantes que no saben lo que quieren, porque nosotros somos los iluminados que sabemos cómo actuar. Y ahí de vuelta, vamos a una mentalidad de colmena. No vamos a un libre albedrío. Yo tenía un pensamiento muy diferente a este hasta hace unos años atrás. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Como soy ávido lector y no me gustaba que era lo que había pasado, puse a leer libros de gente que justificaba y explicaba intelectualmente qué era lo que sucedía y cómo sucedía lo que sucedía y cómo evitaban las cosas que evitaban. Hay un libro, que en este momento no me puedo acordar cómo se llama, del New York Times, bestseller y demás, donde explicaban cómo Estados Unidos nunca había tenido un líder populista y cómo Trump había irrumpido en esa dicotomía. Como ávido lector, agarré el libro y empecé a ver de qué se trataba. Y era una carta abierta hacia la censura y una carta abierta hacia la proscripción. Porque ustedes verán, cada país tiene su forma de trabajar y su sistema partidario, político y demás. Veces anteriores, lo que había
o lo que hay, por ejemplo, en el Partido Demócrata y demás, son supermayorías y demás, entonces hay una persona que tiene X cantidad de votos, más allá de la interna, entonces son votos especiales, y esos votos especiales pueden ir para favor de X o tal o cual candidato, y en función de eso pueden elegir, más allá de lo que elija la gente en la interna, porque la gente que elige la interna es de una manera, y después la interna propia del partido trabaja de otra. Y era una oda a cómo tenían que estar proscriptos personaje tras personaje en la política, para evitar, en función de la aristocracia que quería preservar el bien común. Que el bien común no era ni más ni menos como ellos vivían y se sentían cómodos. Entonces daban ejemplo como Henry Ford, gente que había trabajado, que era exitosa, que había estado en negocios, que tenían personalidad, que tenían capacidad, popularidad y todo, y el sistema solo se había encargado de apartarlos. Y qué bueno que era el sistema así. Cuando lo leo con el pensamiento crítico que siento que tengo, me dije, esto no puede ser que esté bien. Y a partir de ahí, seguí viendo los programas, vino muchos programas de cómicos y demás. Y después me di cuenta que todos los programas cómicos que me gustaban eran de la misma empresa y tenían los mismos escritores. Entonces, lo que cambiaba era el que daba el programa cómico. Pero en realidad, lo que había detrás era una agenda. Muy similar a lo que pasa después con las películas. Después me di cuenta que con las películas era exactamente lo mismo y demás. Entonces, yo dije, pucha, acá no hay algo simple. Después lo empecé a ver repetido a nivel local, porque una vez que entendés el patrón, empezás a ver cómo la nata era una persona y la nata en el 13 era otra, y como una nota de la nata por fuera de Periodismo para Todos era una cosa, y dentro de Periodismo para Todos es otra. ¿Por qué? Porque el canal de información y la información y cómo la misma se repite en todos los satélites y de manera continua y demás, hace que lo que diga, ejemplo, lo que yo digo en esta radio, lo que van a escuchar en este podcast, lo va a escuchar alguien y va a decir, qué bien, qué piola, que esto que lo otro. Y serán 50 personas, 500, 5000, 50.000 si él pega algo de lo que decimos y funciona. Y ahí quedó. Pero como este tema sigue ahí, después lo repite otro, después lo repite otro, después lo repite otro, después lo repite otro, y después así sigue el tiempo, logras que sea el agua en la piedra, y simplemente porque el hecho de que gotea hace un surco en la misma. Entonces ahí me dije, el rey está desnudo. Y tenemos que pensar de otra manera. Después de eso ocurrió lo del COVID. Y lo del COVID para mí fue muy importante. ¿Por qué? Porque entendiendo cosas simples de discernimiento básico, me daba cuenta que no coincidían las cosas con lo que nos decían los expertos. Y que si ibas en contra de los expertos tenían toda la popularidad que existía, y ibas en contra de los expertos, caías en la categoría de xenófobo, derecha, loco, antivacuna, o lo que carancho sea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y aquí voy a todo esto? Y ya con esto termino y los libero, porque me fui un rato largo el que llegó hasta acá, muchas gracias. Que la política está cambiando. Y la política va en función de lo que la gente siente. Y lo que la gente siente está en las redes. Está en los podcasts. Y que vamos a ir indefectiblemente, a no ser que pase alguna catástrofe, como puede pasar en cualquiera en la ejemplos históricos que transforman y cambian una era, esperemos que no pase, vamos a ir a un lugar donde vamos a tener más libertad. Somos infinitamente más libres desde que Elon Musk compró X, y vamos a ser infinitamente más libres desde el momento en que las redes sociales llegaron para quedarse en nuestra vida diaria. Con 10 millones de defectos, problemas y demás. Pero las redes sociales le dan la capacidad a la gente de expresarse para ser quien quiere ser. Y acá es donde vos encontrás hacia dónde va el mundo y cómo quieren frenarlo. Y cuando digo quieren frenarlo es porque lo quieren frenar. Porque no es regulación, es freno.
es la comisión de la verdad. Son los expertos. Son la comisión de la verdad y los expertos que quieren que vos vuelvas a tener una mentalidad de colmena. Que no te salgas de lo políticamente correcto, del marco que te van a dar, de lo que vos vas a poder decir. Por eso, cuando veo que en países de Europa, como Inglaterra, el Reino Unido y demás, por el simple hecho de relatar qué es lo que sucede en tu pueblo te meten preso, por el simple hecho de publicar un documental donde la gente da su parecer, que tiene millones y millones de reproducciones, vas preso en una cárcel de máxima seguridad, donde vos vas a encontrar que las cárceles de máxima seguridad y demás meten a la gente que dice lo que piensa, como si fuera 1984, como si fuera la Unión Soviética, y que como las cárceles están llenas, deciden sacar a los que tienen delitos violentos para meter a los que escriben por Facebook. Te vas dando cuenta hacia dónde va a ir parte del mundo. Y es importante que vos te des cuenta, que estás escuchando del otro lado, que valés. Porque no hay forma de querer explicar lo que vos valés y lo que vos sos. Y no hay forma de explicarlo porque tenés que dar tu valor y tu consideración hacia un tercero cuando lo tenés que dar. Entonces la mejor manera es estar siempre alerta y evitar tener que justificar cómo pensás. Porque si a alguien le molesta cómo pensás, siempre y cuando no seas un irrespetuoso, con una mala palabra o algo que no corresponda, será un problema de él o de ella. Muchas gracias.